Ahora sí me escucha, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, bueno, el problema que quiero hacer es el 9E. Voy a empezar con ese. No es muy complicado, pero vamos a ver que es interesante, sí. Muchísimo interesante hacer un cambio de variable. Entonces voy a empezar por ese. Bueno, el problema nos pide para calcular esa integral, la integral de esa función exponencial de x más y sobre un recinto E que tiene esa cara, el módulo de x más módulo de y menor o igual que 1. Cuando trabajamos no sé, el tema 11, creo, no sé, cuando trabajamos con límite y funciones continuas, hicimos algunos dibujos y ese creo que era uno de ellos. Aquí es cuadrado, pero no es un cuadrado con los ejes paralelos a los ejes ordenados. Es un cuadrado que está rotacionado. Entonces vamos a ver. Y hacer esa integral no es que bueno, puede ser un poco difícil si lo hacemos de la forma como está dibujado. Vamos a ver. Aquí está el dibujo del recinto. Es un cuadrado y está rotacionado. Un cuadrado centrado en el origen y está rotacionado. Si quisiera escribir, yo puedo describir es una región que es proyectable, pero tendría que describirla por partes. Entonces podría elegir, por ejemplo, y ver qué pasa con X o Y variando en esa parte, después en la parte de abajo, o entonces elegir dividirlo en la mitad y ver esa parte y esa parte. Pero por la geometría del problema, sabemos que es fácil, ¿no? Es muy fácil integrar en rectángulos o cuadrados. Y si ese cuadrado fuera recto con sus ejes paralelos a los ejes ordenados, sería fácil integrar. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un cambio de variable que haga con que no vayamos una cosa, un rectángulo donde podamos integrar fácilmente. Entonces, bueno, y las ecuaciones del problema, pues yo puse esas ecuaciones aquí para ver que la ecuación que de donde viene el recinto, que es módulo de x más módulo de y menor o igual que 1. Cada una de esas, la frontera del recinto son formadas por esas ecuaciones, módulo de x menos y igual a alguna cosa, x más y igual a alguna cosa, igual a 1 o menos 1, que es justo la curva que aparece descrita por módulo de x más módulo de y igual a 1. Esa curva es un cuadrado. Bueno, es bueno saber, estoy hablando ahora ya de curva porque están trabajando con curvas en el tema 15. Entonces, una forma de describir un cuadrado, ese cuadrado especial, es así: módulo de x más módulo de y igual a 1. Para las cosas de parametrización y a cuenta no sirve mucho describirlo así, habría que describir con ecuaciones por parte, ese segmento, pero cuando lleguemos ahí en el tema 15 lo veremos. Pero ese es nuestro recinto. Esas ecuaciones nos indican ya no, y junto con cómo está planteada el problema, que quiere integrar la integral doble sobre ese recinto de la función e elevado a x más y, ese x más y que aquí está, junto con esa x más y, x menos y, nos indican un cambio de variable, como pasaba cuando teníamos que hacer cambio de variable en una variable. Más o menos por el problema ya lo vimos, ya sabíamos qué sustitución tendríamos que hacer para que las cuentas fueran más fáciles.
Entonces eso también nos da una idea de qué cambio de variable podemos hacer. Nos dice que, bueno, podríamos intentar hacer u igual a x más y o x menos y v como x más y o x menos y ver si las cuentas funcionan. ¿Me acompañan? ¿Me siguen las ideas? Vale. Entonces, bueno, vamos a probar un cambio de variable. Bueno, ¿qué es lo que escribe aquí? Que las ecuaciones de la recta, de los segmentos, bueno, indican un cambio de variable. Y el cambio natural sería ese, poner u como x más y, v como x menos y. Y, bueno, hay alguna forma de hacerlo. Yo no me hacía falta, si fuera una cuenta más complicada, no me haría falta necesariamente resolver ese sistema y escribir x como función de y, escribir x como función de u y v y como función de u y v. Ni siempre es conveniente hacerlo, pero en ese caso las cuentas son muy fáciles, por eso las hice. Entonces, si yo escribo como veo que es conveniente hacer ese cambiable, escribir como u igual a x más y v como x menos y. Si resuelvo ese sistema para descubrir quiénes son x y en función de u y v, no es difícil porque si sumo las dos ecuaciones me quedo con u más v, 2u más v igual a, no, u más v igual a 2x, y si hago la subtracción me quedo me sale la otra ecuación. Entonces no es difícil ver que x es u más v por 2 y igual a u menos v por 2. Y con eso ya, ya tenemos casi todo hecho, porque ahora tengo un cambio de variable, voy a meterlo en mi teorema de cambio de variable. Bueno, tengo que hacer voy a tomar esa función que es una transformación lineal, que es la que eleva, se va a hacer mi cambio de variable, que eleva u y v en u más v. Aquí me ha salido un u, tengo que quitar, pero u más v por 2, u menos v por 2. Voy aquí quitar ese u de aquí. Y bueno, es una transformación lineal, su jacobiano va a ser la matriz jacobiana de una transformación lineal, es la propia transformación lineal. Entonces, si yo hubiera calculado las derivadas parciales, me iba a salir un medio y un medio y menos un medio, que es esa matriz que está por aquí. Pero lo que nos interesa es el determinante. Entonces el jacobiano de la matriz jacobiana sería eso, el determinante jacobiano es el determinante de esa matriz, el módulo determinante que sale un medio. Entonces el módulo determinante es constante porque es una transformación lineal. Entonces ya tenemos nuestro factor que vamos a multiplicar en nuestra integral. Y aquí tengo un dibujito de qué hace esa transformación lineal. Entonces esa transformación lleva ese cuadrado en ese cuadrado, que era el cuadrado en lo cual queríamos integrar. Y ahora las cuentas, una vez que cambiemos toda la variable, las cuentas se convertirán en cuentas muchísimo más fáciles, porque ahora tengo un cuadrado que es esencialmente un rectángulo con todos los lados iguales. Entonces eso es fácil integrar. Y aquí, bueno, yo puse los colores nada más para indicar que parte de la frontera de ese cuadrado va en la frontera de ese. Porque la ecuación que teníamos, como teníamos u igual a x más y v igual a x menos y, cuando yo tengo v, por ejemplo, v igual a 1, que es esa recta azul, como v es x menos y, eso corresponde a x menos y igual a 1.
que es esta que tengo aquí. Y cuando v igual a menos 1, x menos igual a menos 1 corresponde a eso. Cuando u igual a 1, que es ese segmento vertical, se corresponde a ese x más y igual a 1, y cuando u igual a menos 1 se corresponde a ese. Entonces la transformación lineal lleva ese cuadrado en ese cuadrado, y en particular cada uno de C, como cada uno de esos segmentos de esa frontera se corresponde a un segmento aquí en la frontera de ese cuadrado. Eso no era una información relevante, pero bueno, a veces es útil, y en los cambios lineales suele ser muy útil, porque en los cambios lineales las cosas que la frontera te da todas las informaciones que necesitas para construir tu transformación lineal y todo. Entonces, bueno, nuestro recinto E que queríamos integrar es la imagen de ese rectángulo por la transformación lineal P. Y ese rectángulo es nada más que el producto cartesiano del intervalo menos 1, 1 por el mismo. Ahora vamos a meter todas esas informaciones en la fórmula de cambio de variable. Entonces el teorema de cambio de variable nos dice que si queremos integrar f, la función f sobre el recinto E, que es la imagen por la transformación lineal R, lo que podemos integrar sobre R, pero tendremos que multiplicar aquí por el determinante de la transformación lineal y meter aquí la transformación lineal dentro de f. O sea, integrar la función que queríamos antes, que era la exponencial de x más y, es lo mismo que integrar sobre r. Ese módulo determinante se convierte en un medio, y la exponencial de x más y, como pusimos u igual a x más y, entonces la exponencial de x más y se convierte en la exponencial de u. Y ahora estamos integrando en u y v. Bueno, R es un rectángulo, un cuadrado, entonces lo estoy integrando de menos 1 a 1, menos 1 a 1. Y ahora está. Es muy fácil integrar eso. La integral de la exponencial es la propia exponencial. Y ya está. De aquí hasta aquí son cuentas. Entonces es un problema que me pareció interesante, porque no habíamos hecho ningún cambio lineal, y los cambios lineales no son de los más difíciles. Las cuentas son muy fáciles porque el determinante de la matriz jacobiana es constante, pero son útiles porque pueden pasar esas cosas raras de tenemos cosas rotacionadas, y con una transformación lineal lo arreglamos todo y ponemos con los ejes paralelos a donde queremos. Bien, ¿cómo lo ven? Vale, perfecto. Entonces, el próximo apartado que voy a hacer también será una integral en dos variables, y esa tiene que ver parecida con una que hicimos la semana pasada. La semana pasada hicimos la masa de un sólido, y ese vamos a calcular la masa de una lámina, el mismo tipo de problema. Es que como hacemos pocas aplicaciones físicas, yo he visto ese 2 por allí, por eso quise hacer, porque vosotros al final serán físicos algún día en la vida. Entonces el problema ahora será el 26. 26. No pasa nada, Marco. El problema 26, aquí está. Bueno, ese problema nos pide para encontrar la masa y el centro de masas de una lámina. Te da la densidad de masas
que ocupa la región del plano limitada por, bueno, por la lámina. La lámina es uno de esos problemas físicos montados y que tiene una lámina, entonces esto es lo que se supone que su volumen es despreciable. Yo no tengo que preocuparme con volumen, estoy en el plano, es una cosa que solo tiene área y tiene una masa, una densidad de masa. El problema me pide para encontrar el centro de masa y bueno, y al final la masa, encontrar el centro de masa, tengo que encontrar la masa, pero la masa total y el centro de masas. Y entonces, bueno, para encontrar la masa es lo mismo que hicimos la semana pasada. Yo tengo una función de densidad, yo integro esa función de densidad en mi recinto y me encuentro la masa. Y el centro de masas es como si fuera ¿cómo se dice? Cada coordenada del centro de masa es tiene un nombre, un promedio proporcional que tiene que ver con cómo se distribuye la masa en la región. Entonces, dependiendo si toda la masa, si la región si fuera simétrica y la masa fuera igualmente distribuida, el centro de masa sería en el centro. En el caso de ese problema, vamos a ver que no tiene mucho que ver con el centro por cómo la masa está distribuida. Entonces, abajo aquí está un dibujo de la región donde vamos a integrar. La lámina esa, ocupa esa región, pero en cada puntito de eso tiene una densidad de masa dada que depende solo de X, de la posición de X, y que hace con que en un punto sea más densa que en otro punto. Entonces, vamos a ver. Podemos describir el recinto de esa forma. Por lo menos es fácil porque creo que con una ecuación lo integramos. Pues si miramos aquí, y va a variar entre si cojo una recta vertical por aquí, un fijo, y varía entre esa recta igual a x y la parábola 2 menos x cuadrado. La región ha sido fácil de construir y de determinar el recinto, entonces aquí está el recinto. Aquí me falta un signo como ese, pues lo voy a arreglar. Apúntalo aquí. Sí. Vale. Y bueno, yo puse m porque no queda más fácil de poder hacer la cuenta. Si ponemos m como la masa de la lámina, por definición la masa es la integral de la función densidades de masa. Es como si fuera sumando todas las contribuciones de masa que tengo. Y el centro de masa es un punto, es un vector, es un punto en el recinto, en la región, cuyas coordenadas son esas. 1 por la masa, multiplicado por esa integral en la primera coordenada, la integral de x multiplicado por la función densidad, y la segunda coordenada es 1 por la masa y multiplico la segunda coordenada por y. Si fuera un problema en 3 dimensiones, tendría una coordenada z y tendría un c barra aquí y multiplicaría por z la integral de 1 por m por z. Entonces ahora lo que vamos a hacer es integrar. Y las cuentas son muy fáciles. Bueno, el centro de masa es la integral sobre el recinto de la función x cuadrado. El recinto es fácil, de x varía de menos 2 a 1 y va a variar entre esas dos, entre x y 2 menos x cuadrado. Entonces, meto aquí, las cuentas son fáciles y me sale eso, 63 por 20. Esa es la masa. No me da ninguna unidad, pero me da igual, esa es la masa, 63 por 20.
Y ahora voy a buscar por el centro de masa, que tampoco son cuentas muy complicadas. Entonces la coordenada x, la x barra del centro de masa, va a ser 1 por m, la integral sobre r de x que multiplica la función densidad. La función densidad era x cuadrado, entonces va a ser x por x cuadrado, entonces x al cubo. Entonces 1 por m, como m 63 por 20, 1 por m 20 por 63. Voy a multiplicar esa integral, el recinto no cambia, entonces la integral sigue siendo de menos 1 a 2, de x a 2 menos x cuadrado. Ahora es integrar esa función. Tampoco es muy complicada. Integrar respecto a y me sale x al cubo por y. Hago las sustituciones que tengo que hacer, me sale un polinomio y hago más cuenta y me sale menos 8 por 7. Y la otra, muy parecida también, lo mismo, pero ahora tengo que aplicar por y. Entonces me salía la función densidad, que era x cuadrado, multiplicada por y. El 20 por 63 sigue, porque me sigue teniendo 1 por m aquí. Y las cuentas son también facilitas y me sale menos 20 por 49. Y entonces ese es el centro de masas. Yo no lo puse aquí, pero voy a hacer un dibujito aquí. Voy a poner una cosa aquí para ver, ¿no? A ver, voy a borrar eso y voy a poner eso. Pero voy a quitar un montón de cosas aquí. Vale. ¿Están viendo la gráfica? Vale. Perfecto. El recinto que teníamos era la rana aquí dentro y bueno, aquí está al final, solo para que viéramos, aquí está el centro de masa. Entonces, el centro de masa ya está por aquí, pero no está mucho en el centro de, si es que no podemos hablar mucho de centro, pero no está como muy simétrico, está más para la izquierda, solo para que viéramos que como la función de masa era una cosa que era cuadrática y no tenemos simetría, el centro de masa podría estar en cualquier sitio que fuera. Entonces ya estamos con ese problema, voy a cerrar eso y vamos a volver a la presentación. Eso. Voy a cerrar eso. Bueno, vamos a hacer ahora dos apartados muy sencillitos solo para empezar. Hasta ahora solo tenemos condición de hacer los tres primeros de la sesión, entonces vamos a hacer uno del apartado 2, uno del apartado 3. Y nada muy complicado. Hasta ahora todo lo que vosotros sabéis es como más o menos como que es una curva, como dibujarla, que es el vector velocidad, aceleración, calcular
cuánto ha percorrido la partícula y solo. Entonces vamos a hacer esos dos. Vamos a hacer primero el 1A, porque he visto que Rafa ha hecho uno, creo que el B, no sé. Y nos dice, bueno, una partícula se mueve por el espacio siguiendo la trayectoria que es esa curva, que es coseno t, seno t, 2t y t variando de 0 a 2pi. Y nos pide para calcular en cada vector tangente, en cada instante, velocidad, aceleración y el espacio recorrido por la partícula. Entonces, vamos a ver que son cuentas muy sencillitas. Vosotros han hecho con el otro que han hecho con Rafa, lo mismo son. Entonces, el vector velocidad en un instante a una curva es calcular el vector derivada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Derivar coordenada a coordenada. Y el vector aceleración, hago la derivada segunda. Todas aquellas cosas las cosas que hacían en la escuela, quiero encontrar la velocidad, hago una derivada, quiero encontrar la aceleración, hago la segunda. Entonces, aquí tenemos el vector velocidad, hago la derivada del coseno es menos seno, del seno es coseno, y la de 2t respecto a t sale 2. Y la aceleración derivo otra vez. Y la derivada de seno de menos seno me sale menos coseno, la derivada de coseno menos seno y la derivada de la función constante igual a 2 es 0. Entonces en cada punto el vector velocidad es eso, el vector aceleración es eso. Y bueno, si miramos aquí, no sé, un comentario interesante que si miramos aquí, vamos a ver, si hacemos el producto interior aquí de esos dos vectores, me sale seno menos seno por coseno, me sale seno coseno, coseno por menos seno me sale menos seno coseno, entonces, y 2 por 0 me sale 0, entonces el producto interior de esos dos vectores me sale 0. Entonces en cada punto ese vectores son ortogonales. Y bueno, eso es una cosa que suele ocurrir que ocurre con curva. Y en cada punto yo cojo un vector, un vector aceleración, el vector velocidad, y después son perpendiculares, y después cojo un otro que es perpendicular a esos dos, y con eso puedo construir una base en cada punto puedo construir una base de R3, los vectores de esa base son la aceleración, la velocidad y un otro que es perpendicular a esos dos. El producto sería el producto vectorial de esos dos. Pero bueno, el espacio percorrido por la partícula ahora es aquí lo que Rafa os ha presentado en la otra clase, que es no es el comprimiento de la curva, porque depende de cómo está. Solo va a ser el comprimiento si la curva es recurrida una vez solo. Sí, pero si fuera más de una vez, no sería comprimiento de la curva, pero en ese caso sí que es. Entonces, vamos a ver. Aquí está el espacio percorrido por la. Aquí lo escribí percorrido, el recorrido que era. Después lo voy a arreglar. Recorrido por la partícula es dado por esa integral. Es la integral de 0 a 2pi, que son mis extremos de intervalo, del módulo de velocidad. Y bueno,
Esas cuentas son muy sencillitas, que el módulo de la velocidad es seno al cuadrado, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas, me sale la raíz de 5 y al final 2 pi raíz de 5, no sé, metro, lo que sea, mi unidad es cuánto la partícula está. Deja ver si consigo aumentar eso. Bueno, yo no creo que consiga ponerlo muy grande. Y mi dibujo ya es pequeño, entonces. Yo puse aquí un dibujito de la curva. Esa curva está aquí, la azulcita aquí. Es lo que se llama una espiral. Como si fuera, bueno, es como si fuera un muelle. Un trozo de un muelle. Y dependiendo de cuántas voltas doy, por ejemplo, aquí estamos en 0 a 2 pi, pero si yo fuera de 0 hasta 4 pi, tendría más giros en esa espiral. Y cuanto más múltiplos de 2 pi añado a mi valor, tengo más giros y se parece más con un muelle. Y entonces esa curva que está parametrizada así, lo que dice, si miramos solo las dos primeras coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y, que aquí tengo coseno T y seno T, si miro solo esas dos y me olvido de esa, tengo un círculo. La proyección de esa curva en el plano X y es un círculo. Y entonces lo que me dice es que en cada punto, para cada T, si miro solo las dos primeras coordenadas, están dentro de un círculo. Pero también tengo esas dos T. Entonces para cada instante, yo tengo, es como si en el instante 0 estoy aquí en un punto y en el instante 0 más una cosa muy pequeña, un epsilon, subo un poquito, pero sigo dentro del círculo unidad en ese caso, pero voy subiendo, pero siempre dentro del círculo. Entonces por eso va girando, la curva va poco a poco girando, torsionando, tiene una torsión. Esa es la idea geométrica de eso. Entonces, pero en el plano tengo esa parte que me da un círculo. Bueno, eso era fácil, no tengo mucho que pensar al hacer cuentas, ¿verdad? Nada muy difícil, ¿no? Y bueno, el otro problema que tenía aquí era también facilito, que era el 3A, encontrar una parametrización de una curva. Tampoco es difícil. Hay dos problemas. El problema 3 tiene apartado A y apartado B. Yo he elegido el más fácil, el A, para que vosotros penséis en el B. Entonces nos pide para encontrar una parametrización de esa curva. ¿Y qué es esa curva? Esa es fácil de dibujar. Esa curva, si miramos la primera ecuación, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, si estuviéramos en el plano, sería la circunferencia centrada en el origen y de radio 1. Pero en R3 tenemos que preocuparnos también con la variable z, la coordenada z. Entonces la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1 en R3, sabemos que nos da un cilindro recto que está, bueno, su eje es un cilindro que gira alrededor de su eje de simetría, es el eje OZ. Y bueno, Z igual a 1 en RT nos da la ecuación de un plano. Y es un plano que es paralelo al plano XY. Entonces esas dos ecuaciones nos dicen que la curva que queremos es la intersección de un cilindro con un plano. Y como es un plano que no tiene pendiente porque está paralelo a uno de los ejes, del eje XY,
la intersección de ese plano con ese cilindro va a ser un círculo. Si el plano estuviera un poco rotacionado o lo que fuera, no fuera paralelo a uno de los ejes, bueno, una de las posibilidades es que fuera una elipsis, pero como está paralelo al plano XY, va a ser un círculo. ¿Y cómo va a ser la ecuación de ese círculo? Bueno, si lo quisiéramos en ecuaciones cartesianas, que ya tenemos, sería el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y z igual a 1. Por lo tanto, la proyección de ese círculo al plano XY sería justo ese círculo, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y el z igual a 1 me dice que lo que tengo que hacer es como coger ese círculo en el plano y levantarlo hacia z igual a 1. Entonces sería como el círculos de centro 0, 0, 1 y radio 1. Entonces vamos a ver cómo en lo que estoy comentando aquí, que en R3 es la ecuación de un cilindro, esa ecuación es la de un cilindro de radio 1, y, bueno, y el plano es el plano paralelo a X, al plano X y que contiene el punto 001. Entonces la curva tiene que ser la intersección de ese 2, que va a ser ese círculo. Entonces aquí tengo los ejes ordenados, aquí tengo el plano X y el círculo está un poco arriba en el plano Z igual a 1. Y la parametrización, como es un círculo, esa ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1 ya me dice más o menos qué parametrización tengo que buscar. Tengo que buscar, como su proyección en el plano tiene que ser un círculo, tengo que buscar parametrizar un círculo. Parametrizar un círculo en el plano, la parametrización más fácil que sale es esa coseno t seno t T02i. Y bueno, mi coordenada z tiene que ser constante, z siempre igual a 1. Entonces meto un 1 aquí y me sale la parametrización del círculo. Entonces ya lo tengo, esa parte era fácil. El apartado ni me pedía un dibujo, yo lo puse nada más para que vosotros lo pudieran ver y ya está. Ese tipo de problema, esa parte de integrales de línea, lo que nos sale más difícil después cuando tengamos que hacer las integrales, porque hay muchas cuentas y después tendremos teoremas que van a hacer las cuentas muchísimo más sencillas, pero en principio tendremos que hacer unas cuentas que no son muy divertidas. Pero esa parte de parametrizar las curvas no es muy importante, pero no es tan complicado. ¿Cómo lo ves? ¿Fácil? Vosotros me decís. Vale. Bueno, esa parte esa parte que trabaja con curva, con superficie, que será el próximo tema, el último tema, son las integrales de superficie y todo. Eso tiene que ver con la parte de matemática donde se estudia eso, bueno, además de estar estudiando análisis o cálculo, pero hay un área de matemática que estudia solo eso, que se llama geometría diferencial, que es donde estudian en particular ese tipo de cosas, curvas y superficie, pero se estudia, Rafa os ha comentado, pero se estudia lo que se llama variedades, que son, bueno, son una forma de describir el espacio, son subconjuntos del espacio que tienen determinadas propiedades y donde se puede hacer cuentas, donde se pueden utilizar las herramientas de cálculo para trabajar. Y es muy conveniente para hacer física,
yo no sé mucho de física, pero sé, por ejemplo, que la teoría de la relatividad depende muchísimo de las herramientas de geometría diferencial, porque está trabajando con espacios curvos y cosas que tienen curvatura en el espacio, y entonces te hace falta tener herramientas para hacer cálculo, que es lo que la geometría diferencial te da. Bueno, de apartado de ejercicio que quería hacer hoy, solo tenía ese. Ahora quiero comentar la hoja de ejercicio. Voy a pasar un rato comentando la hoja de ejercicio que quiero que vosotros me hagáis. Voy a poner la hoja por aquí. Deja ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está la hoja? Aquí está. Vamos a ver. Son, son ejercicios que no son. No, esos son más divertidos, no son difíciles. Yo he elegido ejercicios que son de alguna forma importantes en la vida, o que, bueno, pero no necesariamente difíciles. Entonces vamos a ver poco a poco, solo para que os presente, para que no tengáis mucha duda ni nada. Bueno, la primera cosa son 5 ejercicios, pero no quiero que me hagáis todo. Lo que quiero es que hay que elegir 3. La única condición es que quiero que elijan los 3, me tienen que elegir, en uno de los 3 tiene que ser el problema 3 o el problema 4, que son los más interesantes. Entonces hay 5 problemas, hay que elegir 3. 2 pueden ser los problemas que queráis, pero uno de ellos tiene que ser el problema 3 o el problema 4. Si te gusta, puedes elegir el 3 y el 4 y uno más. Pero tiene que elija 2, y el último tiene que ser uno de esos 2, 3 o 4. ¿Y por cuáles son los problemas? El primer problema tiene que ver con serie, nada más para que vosotros acordéis un poco de cómo hacer las cuentas con serie. Es un problema fácil, bueno, está planteado de una forma más complicada de lo que podría ser, pero es un problema que vosotros ya deben de conocer. Aquí se dice que el problema de Cauchy, que es ese, que la derivada de una función que es igual a ella, y quien 0 vale 1, es una cosa muy conocida, que ese problema tiene una única solución, una única función. Existe una única función que cumple esas dos condiciones, está definida en toda recta, y bueno, vosotros debéis conocer la solución. Si la conocéis, más fácil para hacer la cuenta. Pero esa solución tiene una serie de potencias, se puede escribir así. Y lo que pide el apartado es para usar tus conocimientos de serie de potencias para encontrar cada uno de esos a n y descubrir la función. Si vosotros conocéis la función, os sale más fácil hacer las cuentas, pero no quiero que empiecen, bueno, yo sé quién es la función, aquí está la serie. Yo quiero que hagan las cuentas, utilicen sus herramientas de derivaciones término a término, y bueno, y con eso deduzcan quiénes son los AN y quién es la función. Ese es un problema, no es muy complicado, hay que hacer un poco de cuenta, pero nada muy complicado. Lo puse ahí porque creo que en algún sitio de la vida, no sé en qué disciplina, pero vosotros van a aprender a resolver ecuaciones diferenciales por uno de los métodos que utilizan las series, suponiendo que la función se escribe como una serie de potencia, y cómo resolverlo. Ese es un primer ejemplo y es el más fácil de todos. Entonces ese es el primer apartado, el primer problema. El segundo problema
ese sí es muy facilito. Ese es para practicar. Es solo para practicar. Entonces, tengo un conjunto abierto de Rn, una función diferenciable y, bueno, una curva diferenciable en un intervalo. Esa curva, su dominio es un intervalo pero su imagen está contenida en U para que yo pueda hacer. Eso es solo para que yo pueda hacer composición. Entonces son dos curvas diferenciales y tengo una constante, tal que cuando hago la composición, f de gamma de t es igual a una constante. O sea, lo que estoy diciendo es que gamma es una curva de nivel de esa f. Y lo que quiero que me haga es probar que vale eso, que se ve el producto interno del gradiente de f en la curva con gamma de t, con la derivada es cero. Ese es fácil. Creo que de todos ese es el más fácil. Y bueno, voy a hablar del 5, después hablamos del 3 y del 4, que son lo más interesantes. Entonces, el 5 es muy fácil también hacer cuenta de la que vosotros ya habéis visto un montón. El 5 te da un radio y te dice, bueno, ¿quién es la bola centrada? Pues la esfera de centro en el origen y radio R, que yo he llamado de bola, pero he utilizado una notación un poco más rara, pero es ese conjunto. El conjunto de los puntos X cuya la coordenada satisfacen X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado menor o igual que R cuadrado. Entonces, esa es como la esfera con cosa dentro, no es solo la cáscara. Es la esfera con todo lo que está dentro, por eso es menor o igual. Esa es la bola unidad central en el origen con radio R. Y lo que se pide en ese problema es probar que una cosa que vosotros conocéis de toda la vida, que el volumen de ese conjunto es 4 tercios de pi por r al cubo. Entonces es un problema también muy facilito. Deja ver. Bueno, vosotros me decís si tenéis que cambiar después de cómo lo ven, por eso no sé, vosotros pueden ver coordenadas más, a veces encuentran una coordenada más fácil que esta, pero lo que tenéis que hacer es calcular el volumen. Y por definición, bueno, eso os puedo decir, el volumen de una región en R3 es la integral sobre la región de la función constante igual a 1. Entonces, eso que quiero que me calculen, el volumen. Entonces, ese también es uno de los más fáciles de hacer cuentas. Las cuentas son un poco pesadas, no son difíciles, pero todas esas cosas de cambio de coordenadas. Entonces, y ahora vamos a los problemas más interesantes. El 3. El problema 3 es uno de esos problemas que aparecen como casi todos los libros textos aparece algún problema de ese tipo y vosotros debéis de haber resuelto algún parecido cuando hicieron análisis de una variable. Entonces el problema se encuentra las dimensiones de la caja rectangular de mayor volumen que puede ser inscrita en el elipsoide dado por te da la ecuación esa, x cuadrado por 9 más y cuadrado por 4 más z cuadrado igual a 1, cuyas arestas son paralelas a los ejes de coordenadas. Bueno, es la idea geométrica, tiene un elipsoide y quiero meter una caja rectangular. Toda esa restricción en la caja rectangular para que yo no tenga una caja que sea rotacionada ni nada. Quiero una caja que es un rectángulo y un paralelepípedo y todos sus caras son paralelas a los ejes de coordenadas. Esa es la idea. Bueno, para hacer una caja inscrita es como tengo, por ejemplo, un cuadrado inscrito en un círculo. Los vértices de esa caja tienen que estar todos los vértices tienen que estar en el elipsoide. Eso es la definición de inscrito.
Podría tener, por ejemplo, podría meter un cubo dentro de la caja que nunca cortara el elipsoide, solo está dentro de la caja, dentro del elipsoide que nunca lo cortara. Es una caja dentro del elipsoide, pero lo quiero inscrito, entonces todos sus vértices tienen que estar en el elipsoide. Entonces, dentro de todo esas cajas con esas propiedades, encontrar con la caja, las dimensiones de la caja que tiene mayor volumen. Entonces, es un problema de máximo y mínimo que ya que hicimos algunos. Entonces, no es muy difícil. Hay que hacer cuentas, hay que hacer cuentas y vosotros vais a ver que hay que hacer el trabajo son las cuentas, pero de todo el problema más divertido es el 4. Ese es el más interesante. Y bueno, el problema 4, su objetivo es probar esa integral, que se llama la integral de Gauss. Es una integral muy famosa, es una integral que se utiliza en probabilidad, estadística, que es... Todos sabemos que esa función no tiene primitiva, pero esa integral existe y vale eso, la raíz cuadrada de pi. Y el objetivo de ese problema es probar eso y utilizando las herramientas que tenemos de integrales en dos variables. Vamos a convertir ese problema que en principio es un problema en una variable, en un problema de dos variables y ver que si se puede resolverlo en dos variables. Y bueno, el problema está dividido en pasos para que sea más fácil. Entonces aquí definimos para cada número a positivo, definimos ese número y de a. Aquí tenemos esa integral de menos a t de esa función e menos t cuadrado de t. El primer apartado nos pide para probar que ese número cuadrado, yo puedo escribir ese número como una integral doble sobre un recinto. ¿Y quién es el recinto? El recinto es un cuadrado, es el producto cartesiano del intervalo menos a por menos a, es un cuadrado centrado en el origen. Entonces, la primera parte es probar esa igualdad para todo a positivo. La segunda parte ya empieza a ser más interesante. Aquí si con un a positivo y aquí está el cuadrado donde queríamos integrar en el apartado a. Aquí está el cuadrado es ese que centra en origen, menos a y menos a. Y si yo le defino las bolas, la inscrita en ese cuadrado y la bola circunscrita que aquí está, la de fuera y la de dentro, el apartado B me pide para probar que integrar sobre la bola de dentro esa función e menos x cuadrado más y cuadrado, esa integral es menor o igual que ese cuadrado que está aquí, que el programa en el apartado A, es menor o igual que c cuadrado, y cuadrado y de a cuadrado es menor o igual que, bueno, integrar en la bola en toda la parte, la bola circunscrita, la que contiene el cuadrado. Entonces es un problema más de utilizar la de integral y ver que... Y la última parte es donde efectivamente vamos a ver, una vez que tengo eso, que tengo esa desigualdad, ahora calcular las integrales, quiero que calcule cada una de esas integrales para cada a y probar que ese límite, cuando a tende a infinito de i de a raíz de pi, y por fin concluir con esa información que vale eso.
Entonces son 5 problemas. Elige 3 y de los 3 hay que uno de esos 3 tiene que ser el 3 o el 4. De, bueno, de todo el más, no digo difícil, es el 4. El más interesante es el 4. Y bueno, que creo que me podéis entregar no sé, bueno, vamos a poner viernes. El viernes también. No, pero pistas no, lo que os puedo decir es, no me molesta con dónde va a buscar, busquen en Google. Al final lo que quiero es que la idea de ese problema son un poco más complicados. Vale, domingo, vale. Entonces el domingo, ya que tenéis examen, entonces que me lo envías del domingo, pero no os olvidéis, domingo, último plazo, porque después tengo que mirarlo todo, entonces, para domingo. Y la idea de ese problema es nada más para que vosotros podáis escribir. Entonces, buscar en, no sé dónde sea, en Google, en libros, y escribir, porque son todos problemas muy clásicos, las soluciones deben de estar todas por ahí. No sé, lo único que no debe de estar es el 3 porque, bueno, sí hay muchos problemas parecidos, pero no, ese elipsoide en especial, no sé si van a encontrar, pero van a encontrar con otro ese elipsoide. Entonces, la idea es que vosotros intentéis hacer los problemas, pero podéis buscar y mi idea es que lo escribas bien. Ese es lo que quiero, que vosotros hagáis los problemas, pero que lo escriban bien y que expliquen todo lo que están haciendo. Estoy haciendo eso por cuenta de eso, porque estás utilizando el teorema tal. Esa es la idea, para que vosotros se acostumbren más a escribir, más que hacer cuentas, porque las cuentas sí son importantes, pero siempre, bueno, cuentas son buenas nada más mucho para hacer exámenes y todo, pero también hay que saber escribir y explicar lo que uno está haciendo. Si yo tuviera que escoger de ese problema, los problemas que haría, bueno, si es cierto que yo, bueno, estoy diciendo yo, cada uno tiene, aquí yo veo el 2 si es más fácil de todo, me sale muy, muy rápido. Yo haría el 2 y el 5 porque es también cuenta, y el 4 porque el 4 es muy divertido. Pero vosotros elegís y después me decís si queréis probar todo, pero solo me hace falta que me envíen 3. Y bueno, voy a meter ahora en un rato voy a meter eso en la plataforma que no está. Y voy a hacer los arreglos en la presentación. En un rato estará todo ahí. Y bueno, era eso que tenía para contaros hoy. No, creo que esa semana creo que nos vemos, si nos hablamos el miércoles. No estoy cierto, voy a ver con Rafa, pero creo que tenemos clase el miércoles. Si tenemos clase el miércoles, vamos a seguir con eso de integrales y de integrales no sé si puede ser que yo haga alguna cosa más del tema 14, no sé, pero vamos a ver hasta dónde Rafa va con el tema 15 y vamos a seguir hablando de integrales. Al final, hasta el final del curso hablaremos ahora de integrales, entonces, porque haremos integrales de línea, integrales de superficie, todo tiene que ver con integrales, hay unos teoremas que conectan todas esas cosas de integrales, entonces el tema de aquí hasta finales del curso es integral. Entonces, en principio, creo que nos hablamos el miércoles. Y cuando podáis, ya una vez que yo ponga yo metal sobre la plataforma, ya podéis ir intentándolo. Como os he dicho, ninguno es muy complicado. El 4 es más, sí, más elaborado, pero ninguno es muy complicado. Son todos ejercicios que vosotros tenéis condiciones de hacer. Entonces,